Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día verdaderamente maravilloso. Hoy nos embarcaremos en un viaje por el fascinante y a veces vertiginoso mundo del espectáculo, pero con una advertencia que nos ha tomado por sorpresa y, debo confesarlo, me ha generado una profunda inquietud. Las noticias que han llegado hasta nosotros hoy conciernen a una de las estrellas más luminosas y queridas de la televisión turca, una figura cuya fama ha traspasado fronteras y cautivado a millones, Demet Özdemir. Y créanme, no son noticias de las que alegren el espíritu, sino más bien una seria y contundente alerta que emana de una fuente de la más alta credibilidad, nada más y nada menos que un profesional de la medicina. Sí, han escuchado correctamente. Al parecer, la salud de nuestra querida Demet podría estar atravesando un momento delicado, y hoy desgranaremos cada detalle de esta crucial advertencia, explorando las causas y las posibles consecuencias. ¿Están listos para sumergirse en lo que realmente está sucediendo detrás de los focos y por qué deberíamos prestar una atención especial a este asunto? Si aún no lo han hecho, les invito a que aprovechen este preciso instante para hacer clic en ese botón de suscripción que ven en pantalla y, lo que es aún más importante, activen la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis profundos y, por supuesto, la información más relevante y verificada. Sin más preámbulos, vamos a empezar a desentrañar este intrigante panorama. Todos y cada uno de nosotros conocemos a Demet Özdemir. Su carisma deslumbrante, su talento innato y su belleza cautivadora no solo la han catapultado al estrellato mundial, sino que la han consolidado como un verdadero ícono de la televisión turca. Es una celebridad que ostenta millones de seguidores devotos en todos los rincones del planeta. La hemos admirado brillar con luz propia en producciones que han marcado un antes y un después, como la inolvidable Erken Cikus, donde su química con el protagonista era palpable, y la emotiva Doğu Unep Kaderindir, que nos conmovió hasta lo más profundo. Cada uno de sus proyectos genera un interés masivo, y sus fans esperan con ansias cada nuevo paso en su carrera. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esa sonrisa radiante, de esa energía contagiosa que proyecta en cada escena? A menudo, la vida de una figura pública se ve envuelta en un aura de glamour y perfección que puede, lamentablemente, ocultar realidades mucho más complejas y menos conocidas. Y en el caso de Demet, parece que la preocupación por su bienestar físico ha comenzado a salir a la luz, de la manera más seria posible. La información que ha comenzado a circular, y que sin duda nos ha puesto a todos en alerta máxima, proviene de un profesional de la salud de primer nivel. Por motivos de confidencialidad médica, ética profesional y respeto a la privacidad de la paciente, no podemos revelar su identidad ni su nombre directamente. Sin embargo, es crucial subrayar que su opinión y su palabra tienen un peso considerable y un reconocimiento indiscutible dentro del ámbito médico y científico. Este experto, con años de experiencia y un profundo conocimiento del cuerpo humano y sus fragilidades, ha expresado su profunda inquietud sobre ciertos aspectos del estilo de vida y las exigencias inherentes a la prolífica carrera de Demet Özdemir. Ha sugerido de manera enfática que estos factores, de no ser atendidos con la debida diligencia, podrían estar teniendo un impacto profundamente negativo en su salud a largo plazo. Y lo que resulta aún más intrigante y alarmante, estas preocupaciones no se centran en una enfermedad específica o en un diagnóstico puntual, sino más bien en una acumulación de factores de riesgo interconectados que, de no ser abordados y corregidos a tiempo, podrían desencadenar problemas de salud verdaderamente serios y potencialmente crónicos. Intentemos ponernos en la piel de una estrella del calibre de Demet Özdemir, y de cualquier otra figura pública que vive bajo los reflectores de manera constante. Imaginemos la vorágine, horarios de rodaje extenuantes, que implican jornadas laborales que a menudo se extienden sin piedad a 12, 14 e incluso a veces 16 horas diarias sin descanso. La presión incesante por mantener una imagen pública impecable, una fachada de perfección que se exige en cada aparición, lo que casi invariablemente se traduce en dietas extremadamente restrictivas y rutinas de ejercicio físico intensas y a veces desmesuradas. Los viajes frecuentes que interrumpen cualquier intento de establecer una rutina estable. La falta de sueño reparador, un bien preciado y a menudo inalcanzable. Y por supuesto el estrés inherente a estar constantemente bajo el escrutinio público, cada gesto, cada palabra, analizado y criticado. Todo esto sumado a la naturaleza intrínseca de su trabajo que frecuentemente requiere un enorme esfuerzo físico y emocional, conforma un cóctel explosivo que, para cualquier ser humano, representaría un desafío monumental para su salud física y mental.
El médico ha hecho hincapié, de manera particular y muy enfática, en la importancia vital del descanso adecuado y de una nutrición balanceada y constante en profesiones que demandan una cantidad de energía tan desmesurada. Se habla abiertamente de que la fatiga crónica, esa sensación de agotamiento persistente que parece no tener fin, podría convertirse en un enemigo silencioso y traicionero. Esta fatiga, de no ser tratada, tiene la capacidad de minar progresivamente el sistema inmunológico, debilitándolo y haciéndola más vulnerable a una amplia gama de enfermedades y afecciones. Además, las exigencias físicas inherentes a ciertos papeles, que pueden requerir transformaciones corporales drásticas, o la imperiosa necesidad de mantener un físico muy específico para satisfacer las demandas de los proyectos, podrían llevar a la adopción de métodos poco saludables y a menudo perjudiciales si no son supervisados por profesionales. Es comprensible caer en la tentación de buscar soluciones rápidas, cuando el tiempo apremia y las expectativas son altas, pero es fundamental recordar que estas soluciones a menudo vienen acompañadas de un coste oculto y muy elevado para el cuerpo y la mente. Lo que hace que esta alerta médica sea particularmente relevante e interesante, y que la distingue de un simple rumor de pasillo o una especulación sin fundamento, es que se trata de una opinión médica sólidamente fundamentada, basada en el conocimiento científico y en la experiencia clínica. Esta opinión nos invita a reflexionar profundamente, no solo sobre la salud de las figuras públicas y los sacrificios que a menudo implican sus carreras, sino, por extensión, sobre la importancia de cuidar nuestra propia salud. Vivimos en una sociedad que en muchos aspectos exalta la productividad desmedida, la eficiencia sin límites y la búsqueda constante de la perfección. En este contexto a veces olvidamos de manera preocupante que el cuerpo humano, por extraordinario que sea, tiene límites físicos y psicológicos bien definidos. La carrera de un actor, por muy glamurosa y envidiable que pueda parecer desde fuera, es una profesión increíblemente demandante y exigente en todos los sentidos posibles. Detengámonos a pensar por un momento en la rutina típica de Demet cuando se encuentra inmersa en medio de un rodaje intensivo. Se despierta invariablemente antes del amanecer, a menudo en la oscuridad, para trasladarse al set. Una vez allí, pasa horas en maquillaje y peluquería, preparándose para las largas jornadas. Luego llega el momento de la filmación de las escenas, que pueden ser repetidas una y otra vez hasta alcanzar la perfección deseada. Las horas de comida, cuando las hay, suelen ser rápidas, a menudo en medio de la acción, sin tiempo para una pausa real. El descanso, ese componente esencial para la recuperación física y mental, se convierte en un lujo, un bien escaso que raramente se tiene. Y cuando finalmente concluye la jornada de rodaje, es muy probable que esté demasiado agotada, física y mentalmente exhausta, para dedicarse a hacer ejercicio o a preparar una comida saludable y nutritiva. En su lugar, la opción más fácil y rápida, pero no siempre la más saludable, suele ser la elegida, lo que repercute negativamente en su organismo. El médico ha insinuado, de manera clara pero prudente, que esta falta de atención sistemática a las necesidades básicas y fundamentales del cuerpo podría estar empezando a dejar una huella, a pasar factura, de maneras que aún no son evidentes a simple vista. Hablamos de señales internas que se van acumulando silenciosamente, deteriorando el organismo poco a poco. El estrés crónico, por ejemplo, ese compañero indeseado de la vida moderna, puede tener un impacto devastador en múltiples sistemas del cuerpo. Puede afectar gravemente el sistema digestivo, provocando malestar y desequilibrios. Puede alterar los patrones de sueño, dificultando la conciliación del descanso necesario. Y por supuesto puede manifestarse en la piel, una de las primeras barreras protectoras del cuerpo. Y si a todos estos factores le sumamos una dieta desequilibrada, carente de los nutrientes esenciales, o la ausencia de ejercicio físico adecuado para contrarrestar el sedentarismo inherente a las largas horas de rodaje, el panorama se vuelve considerablemente más complejo y preocupante. Además de estos factores, es crucial recordar otros elementos que, aunque forman parte intrínseca de su profesión, también requieren una atención especial. La exposición constante al sol en locaciones exteriores, que puede ser perjudicial para la piel a largo plazo. El uso continuado de productos de maquillaje y peluquería que, si bien son necesarios para su imagen, pueden ser agresivos y dañinos para el cabello y la piel. Si bien estos son aspectos inherentes al oficio del actor, la piel y el cabello no son inmortales y requieren cuidados específicos, restauradores y, sobre todo, tiempo para recuperarse adecuadamente. Y en una carrera tan intensa y demandante como la de Demet, ese tiempo vital de recuperación puede verse seriamente comprometido, dejando su cuerpo en un estado de vulnerabilidad constante.
Otro punto importante que se ha mencionado, de manera velada pero significativa, es la presión inmensa que existe en la industria del entretenimiento para mantener una determinada forma física. La industria del espectáculo es a menudo implacable con la imagen de sus figuras. Si Demet, al igual que muchas otras actrices, siente la presión o la necesidad imperiosa de cumplir con ciertos estándares estéticos a menudo poco realistas, podría verse tentada a recurrir a dietas extremas, a regímenes alimenticios restrictivos y peligrosos, o a rutinas de ejercicio excesivas y desproporcionadas. Estos enfoques drásticos, lejos de beneficiarla, son profundamente contraproducentes para su salud y pueden acarrear consecuencias nefastas. Un profesional médico siempre recomendará, sin excepción, un enfoque equilibrado, sostenible y adaptado a las necesidades individuales, no soluciones drásticas que puedan derivar en desórdenes alimenticios, lesiones físicas graves o problemas de salud mental. Resulta fascinante observar cómo la vida de una persona famosa, a pesar de la distancia aparente que podamos sentir con respecto a su realidad, puede tener una resonancia profunda e inesperada en nuestras propias vidas. Nos recuerda de manera contundente que detrás de las cámaras, detrás de las impecables publicaciones en redes sociales, detrás de la fachada de glamour y éxito, existen seres humanos complejos con sus propias vulnerabilidades, sus propias luchas internas y sus propias batallas por librar. La historia de Demet Özdemir, en este sentido, se convierte en una poderosa inspiración para todos nosotros. Nos invita a ser más conscientes de la importancia fundamental de priorizar nuestra propia salud, tanto física como mental, incluso cuando nos encontramos bajo presión, cuando las responsabilidades se acumulan o cuando las exigencias de la vida nos abruman. Entonces, ¿qué se puede hacer en una situación tan delicada como la que parece estar atravesando Demet? Si ella misma llegara a leer estas palabras, o si alguien cercano a ella se enterara de esta importante alerta médica, lo más crucial y recomendable sería buscar, sin demora, una evaluación médica completa y exhaustiva. Un equipo médico cualificado y experimentado podrá identificar con precisión los signos de agotamiento, las posibles deficiencias nutricionales, o cualquier otro problema de salud incipiente que pueda estar acechando. Y lo que es aún más importante, podrán diseñar e implementar un plan de acción personalizado, diseñado específicamente para abordar estas preocupaciones. Este plan deberá incluir, de manera prioritaria, descanso adecuado y de calidad, una dieta balanceada y nutritiva, y un régimen de ejercicio físico que sea no solo beneficioso, sino también sostenible y adaptado a sus circunstancias y necesidades. Quizás sea el momento oportuno para que Demet, o su equipo de gestión y representantes, reevalúen su apretada agenda. Sería fundamental incorporar, de manera consciente y deliberada, momentos de descanso genuino y periodos de desconexión total del trabajo. Tal vez se trate de delegar ciertas tareas o responsabilidades que puedan ser asumidas por otros miembros de su equipo. Quizás sea necesario establecer límites más claros y definidos en su vida laboral, aprendiendo a decir no cuando sea necesario para proteger su bienestar. La vida no se trata únicamente de trabajar sin cesar, también se trata de disfrutar de los pequeños placeres, de recuperar energías, de dedicarse tiempo a uno mismo y sobre todo, de cuidarse. Y cuando hablamos de una persona que tiene un impacto tan positivo y un alcance tan amplio en la vida de tantas personas, es absolutamente fundamental que ella misma se encuentre en las mejores condiciones posibles para seguir irradiando esa luz. La noticia de esta alerta médica nos obliga, de manera ineludible, a reflexionar sobre esa delgada y a veces imperceptible línea que separa la pasión desmedida por una carrera profesional del sacrificio inconsciente de la salud. Demet Özdemir es, sin duda, una profesional enormemente dedicada y talentosa, y esa entrega es, sin duda, admirable. Sin embargo, la dedicación no debería ser, bajo ninguna circunstancia, a expensas de su propio bienestar físico y mental. La industria del entretenimiento, que tantas alegrías y momentos de evasión nos brinda a través de sus talentosas estrellas, también tiene una responsabilidad inherente. Debe ser consciente de las enormes demandas que impone a sus talentos y debe esforzarse por crear entornos de trabajo más saludables, más equitativos y, sobre todo, más sostenibles para todos. Quizás esta alerta médica sea, en última instancia, una llamada de atención necesaria para que las productoras, los agentes y todos los involucrados en la industria presten una atención mucho mayor a la salud integral de sus actores y actrices. Y para nosotros, sus seguidores leales, ¿qué podemos aprender de esta situación? En primer lugar, que no todo lo que brilla en el mundo del espectáculo es oro puro. Detrás de la fama deslumbrante, del éxito arrollador y de la aparente perfección,
hay personas reales, seres humanos con sus propias preocupaciones, sus propias vulnerabilidades y sus propias batallas internas. En segundo lugar, y quizás lo más importante, que nuestra salud es nuestro activo más valioso, nuestro tesoro más preciado. Debemos aprender a escuchar atentamente las señales que nuestro cuerpo nos envía, a descansar cuando lo necesitamos sin culpa, a alimentarnos de manera saludable y nutritiva, y a buscar ayuda profesional sin vacilación cuando algo no va bien. La historia de Demet Özdemir, en este sentido, puede servir como una poderosa inspiración para que todos nosotros prioricemos y cuidemos mejor nuestra propia salud y bienestar. Me gustaría, de corazón, que todos nos tomemos un momento para reflexionar profundamente sobre esto. ¿Alguna vez se han sentido abrumados por sus responsabilidades, hasta el punto de descuidar su propia salud? ¿Han tenido que tomar decisiones difíciles, a menudo dolorosas, para priorizar su bienestar personal? Les invito encarecidamente a compartir sus experiencias, sus reflexiones y sus anécdotas en la sección de comentarios de este vídeo. Me encantaría leer sus historias y que entre todos, creemos una comunidad de apoyo mutuo y de aprendizaje aquí en nuestro canal. En resumen, la preocupación expresada por el profesional médico sobre la salud de Demet Özdemir es una alerta seria y significativa que no debemos ignorar bajo ninguna circunstancia. Subraya de manera contundente las enormes exigencias de las carreras de alto perfil y, al mismo tiempo, recalca la importancia fundamental e innegociable de priorizar el descanso adecuado, una nutrición balanceada y el bienestar general. Espero sinceramente que esta información les haya parecido intrigante, reveladora y, sobre todo, útil para comprender mejor los desafíos que enfrentan las figuras públicas y para reflexionar sobre nuestra propia vida. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir esta noticia con ustedes y analizarla juntos en profundidad. Ahora, si este vídeo les ha parecido interesante, si han aprendido algo nuevo y valioso, por favor, no duden en regalarme un gran me gusta. Ese gesto, aunque parezca pequeño, me ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad y a mantener este espacio vivo para todos ustedes. Y si aún no forman parte de nuestra increíble y creciente comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en ese botón de suscripción y, lo que es aún más importante, activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas exclusivas, análisis profundos y contenidos que sin duda, les encantarán. No olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, para que más personas estén informadas y puedan reflexionar sobre estos temas tan importantes y relevantes para todos. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo y por favor, cuídense mucho.